A la psicoterapia llegué a través de la dinámica de grupos y el psicoanálisis. Muy pronto, sin embargo, me di cuenta de que muchos métodos psicoterapéuticos raras veces alcanzan los estratos más profundos del alma. Esto se debe a que, bajo la influencia de la filosofía occidental desde Descartes, les adjudican un valor al sujeto y al yo que los aísla de su entorno. Pero, en contra de la libertad postulada por esta filosofía, este sujeto se experimenta como objeto de unas fuerzas que disponen de su yo y a las que se ve expuesto. Así, por ejemplo, en terapia familiar a través del trabajo con constelaciones familiares, se evidencia que los individuos dependen no solo de sus padres y son influenciados y marcados por ellos de muchas maneras. Más allá de su familia nuclear, pueden estar implicados en los destinos de otros miembros de la familia, sin ser conscientes de ello, y muchas veces a través de varias generaciones. Así, por ejemplo, una hija imita a la hermana de la madre, despreciada por el resto de la familia, porque se quedó soltera para cuidar a sus padres. También ella renuncia al matrimonio para cuidar a sus padres sin que ni ella ni nadie más de la familia se dé cuenta del contexto. Otro ejemplo sería el de un hijo que siente el anhelo irresistible de suicidarse. Solo a través de una constelación familiar surge que su padre desea seguir a la muerte a sus camaradas que cayeron en la guerra, y que su hijo interiormente dice: «Yo me muero para que tú, querido padre, te quedes». Aquí se evidencia que los miembros de una familia se encuentran unidos por un alma común y que también son dirigidos por ella. Este alma familiar se rige por unos órdenes que en su mayoría permanecen ocultos para los miembros de la familia. Nosotros los percibimos por sus efectos. Los efectos fatales y las suertes trágicas son consecuencia de una infracción de estos órdenes, aunque sea a un nivel inconsciente. Los efectos positivos resultan del acatamiento de estos órdenes. Además, el trabajo con constelaciones familiares también nos muestra que nos hallamos englobados en contextos y órdenes aún mayores que nos toman a su servicio independientemente de nuestros deseos o temores. Así, por ejemplo, en las familias descendientes de las víctimas del Holocausto, muchas veces un miembro de la familia secretamente tiene que representar a un perpetrador, de la misma manera que en las familias descendientes de los perpetradores, algún hijo o nieto representa a las víctimas de aquellos. Así pretenden sufrir y morir por solidaridad con ellos, sin comprender el contexto real. Es evidente que nuestras imágenes de Dios y nuestras actitudes religiosas tradicionales ya no resisten a estas experiencias, y queda claro que tampoco la cura de almas convencional puede estar a la altura de ellas. Así pues, tengo que encarar la cuestión religiosa de una forma nueva. El presente libro documenta el resultado de estos esfuerzos. Los diferentes capítulos describen el efecto de determinadas imágenes y actitudes religiosas en el alma. No obstante, el misterio religioso en sí permanece intacto, se respeta como misterio. Para la recopilación de estos textos también me serví de algunas conferencias, entrevistas y pasajes publicados ya anteriormente en Órdenes del Amor, y el centro se distingue por su levedad. Dado que todos los capítulos giran alrededor de un mismo tema y no dependen el uno del otro, cada uno puede ser leído por sí solo. Me limité a agruparlos de acuerdo con un cierto orden cronológico. De esta forma se aprecia un determinado desarrollo y una cierta profundización en mis comprensiones a lo largo de los años, y también queda claro que todas las experiencias no son más que provisionales. Así, también el lector puede sentirse animado a fiarse de sus experiencias y a dejarse guiar por ellas. Bert Hellinger. Yo creo desde la experiencia de la comunidad. El diálogo. Cuando escucho a un cristiano católico que afirma «yo creo desde la experiencia de la comunidad», esta frase me provoca un eco de esperanza y otro de dudas. Mis deseos me impulsan a la esperanza. Mis experiencias cotidianas en la iglesia me hacen dudar. Por tanto, si yo mismo digo «yo creo desde la experiencia de la comunidad», esto se refiere no tanto a mi situación actual,
sino que más bien comprende un programa para un futuro. Empezaré con una vivencia reciente. El 16 de octubre del año pasado, el Sínodo Diocesano de Saint-Polten se reunió para su sesión de apertura, y ese mismo día yo empecé un seminario de dinámica de grupos en la misma casa. A última hora de la tarde, algunas personas corrían por los pasillos buscando y llamando en voz alta a algunos participantes del sínodo. Muchos de ellos se habían marchado antes de tiempo y el sínodo ya no alcanzaba el quórum. ¿Fue una simple casualidad? Quizás. A pesar de todo, sabemos que muchos cristianos ya no quieren participar cuando se negocia la renovación de la Iglesia. Se han cansado y se retiran. Hace unos años nuestras expectativas eran más optimistas. En aquellas épocas habíamos puesto grandes esperanzas en el diálogo y experimentábamos con nuevas estructuras que pudieran facilitarlo. Estas esperanzas no se cumplieron. Muchas formas de organización del posconcilio se han convertido en ejercicios obligatorios sin ninguna fuerza recreadora. Las concesiones a la forma externa no bastaron para apaciguar el miedo ante las consecuencias de un diálogo sin miramientos, ya que en los odres nuevos de las estructuras mejoradas seguimos encontrando el vino viejo de la intimidación y el paternalismo mutuos. Preguntémonos por un momento, ¿dónde se encuentran los grupos eclesiales en los que podríamos osar hablar de nuestra experiencia y de nuestras dudas personales en la fe, sin tener que temer que alguien se levante y sospeche de nuestra vivencia más personal, o incluso la niegue? ¿Cuántas veces tenemos que ver a cristianos que desconciertan a otros con su asombro despectivo, que se sonríen con superioridad o reaccionan con indignación cuando otro comenta algo personal, que se incapacitan mutuamente alegando autoridades y citando como excusa dogmas y leyes? Al final, ya no nos atrevemos a fiarnos de nuestra vivencia personal, ni confiamos en que Dios se manifieste y actúe justamente en la experiencia de cada uno de nosotros. Así preferimos refugiarnos en debates sobre estructuras ideales, conjurando nuestra responsabilidad personal con ideologías. Mutuamente nos amonestamos, juzgamos y amenazamos con criterios que no se fundamentan en nuestra propia vivencia. Por tanto, tampoco es de extrañar que nuestras largas discusiones acaben degenerando en fórmulas vacías, en exigencias sin compromiso, en leyes muertas y en una resignación generalizada. El discurso esencial. En la vida pública de los grupos eclesiales oficiales queda poco espacio para el discurso esencial, es decir, para la conversación sobre nuestra experiencia personal con la fe, sobre nuestras tentaciones y dudas, sobre nuestras preguntas temerosas y sobre la noche, que a veces parece carecer de salida. Al hablar de discurso esencial, también me refiero al mensaje renovador de Jesús en nuestra vida cotidiana, de cómo juzga y purifica, de cómo de repente exige una nueva libertad y abre el camino a la esperanza y a la fuerza. Me pregunto, este discurso personal, ¿por qué se da tan raras veces en la Iglesia? ¿Qué me impide tomar en serio mi experiencia con la fe y revelarla en una conversación? Si confronto la experiencia viva que he hecho con la fe y si reconozco la exigencia de esta experiencia personal, ¿qué me puede ocurrir? El riesgo. Me puede ocurrir muchísimo, creo yo. En el seno de la Iglesia como institución, el discurso personal sobre la fe es un riesgo, ya que en este discurso tengo que comprometerme enteramente y estoy en juego yo mismo. Sobre todo, arriesgo mi relación con la Iglesia, ya que los superiores de la Iglesia se adjudican el derecho de medir mi experiencia con el báremo de su propia experiencia. Así pueden rechazar mi experiencia declarándola peligrosa e incluso errónea. Pueden exigirme que niegue mi propia experiencia y que desista de mis preguntas y de mi búsqueda, a no ser que éstas se mueva en una dirección previamente establecida por ellos. Como medida extrema, pueden reprenderme públicamente y excluirme de la Iglesia visible. Quizás, en un caso concreto, los superiores de la Iglesia no hagan uso de este derecho, pero con suma facilidad aparecerán otros miembros de la Iglesia que, bajo la protección de la autoridad y con referencia a ella,
se ocupen de juzgar la expresión de mi experiencia, intimidándome y amenazándome si esta experiencia mía no concuerda con la suya. Por tanto, apenas existe un grupo eclesial que me permita librarme de esta presión. Y por el mismo motivo, tan pocas veces encontramos un diálogo y verdaderamente abierto en la Iglesia. En la Iglesia veo que también otros se sienten responsables de mi relación con Dios. Así hay padres y pastores, curas, maestros, jueces y muchos otros, que con una naturalidad casi ingenua se sienten con el derecho de intervenir en mi vida en nombre de Dios, de decirme de forma determinante y autoritaria quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo juzga. No obstante, no puedo ver que ellos tengan a su alcance más medios que yo. También ellos no pueden alegar más que su propia experiencia personal. También para ellos, Dios habita en la luz impenetrable. La experiencia. Todo esto parece contradecir el hecho de que los seguidores de la autoridad religiosa justamente no se remonten a su experiencia personal, sino a la revelación divina y al dogma y a la ley de la Iglesia. Pero cuando indagamos sin prejuicios, cuando nos preguntamos ¿cómo se realiza la revelación divina? ¿Cómo se llega a la proclamación de un dogma y de una ley divina? ¿Cómo se crea un derecho religioso sobre otros? También aquí nos topamos con experiencias personales y nada más que experiencias personales, ya que toda revelación religiosa se muestra como una experiencia personal comunicada a otros, y los dogmas y leyes religiosos en un principio no eran más que las interpretaciones y aplicaciones personales de experiencias de este tipo. En ningún caso la revelación, el dogma y la ley eclesiales o el derecho de una autoridad religiosa sobrepasan el ámbito de la experiencia personal de una forma verificable para otros. Por lo tanto, cuando una persona se refiere a la revelación, al dogma, a la ley divina o a cualquier otra autoridad religiosa, en realidad no se refiere a nada que más allá de la experiencia personal sea cierto y seguro. En todos estos casos se refiere únicamente a su experiencia personal. Esto tiene consecuencias. Cuando la revelación, el dogma, la ley y toda autoridad religiosa son expresión de una experiencia personal, únicamente pueden ser fidedignas y vinculantes para otros en la medida en que su pretensión encuentre una resonancia en la experiencia personal de su interlocutor, y que éste, por su propia experiencia, la experimente como válida. Ya que si el uno puede fiarse de su experiencia personal, el otro también tiene el mismo derecho. Y aún más, si en cuestiones de fe me veo relegado a la experiencia personal, la experiencia verdaderamente decisiva es la mía propia y no la del otro. Eso no significa que las experiencias religiosas de los demás no tengan ninguna importancia para mí, todo lo contrario. Las experiencias de los demás son un impulso para mi propia experiencia, la corrigen y la enriquecen. Pero eso no quiere decir que alguien me pueda obligar a asumir su experiencia sin más. Únicamente puedo actuar de forma responsable basándome en mi propia experiencia. La de otra persona solo se convierte en vinculante para mí cuando se me confirma por mi propia experiencia. Por lo tanto, cuando bajo mi propia responsabilidad creo en un mensaje religioso y me someto a él, lo decisivo para mí es el efecto que este mensaje desencadenó en mí. Así, en un primer lugar y ante todo, me fío de mi propia experiencia. Los límites de la experiencia. En este punto es fácil objetar que la propia experiencia muchas veces engaña. Es cierto, cuán poco me puedo fiar de ella ya se me demuestra por el hecho de que la experiencia progresa y mis opiniones también cambian de acuerdo con su desarrollo. Lo que antes era importante, más tarde quizás lo abandone. A pesar de todo, en cuestiones de fe me veo remitido a esa experiencia personal y solo a ella, ya que si ella es insegura, también lo es la de los demás. Y si mi experiencia no puede ser definitiva, porque constantemente va cambiando y progresando, tampoco la de los demás es invariablemente segura. Tampoco me sirve que otra persona alegue su mayor experiencia.
Yo tengo que tomar mis decisiones sobre la base de mi experiencia actual, porque esta es la única de que dispongo y porque únicamente de ella puedo hacerme responsable. Por tanto, por muy insegura que sea la experiencia personal, ella es lo más seguro que se puede tener. La libertad. Aquí surge el miedo para muchos, el miedo ante la propia libertad y el miedo ante la autoridad eclesial. En este miedo, quizás nos ayude una promesa de la Escritura, ya que quien se siente intimidado en nombre de la Escritura, también puede escuchar aquellas otras palabras de la Escritura que nos animan a la libertad y a la confianza en la propia experiencia religiosa. En el profeta Jeremías y en la carta a los Hebreos se dice de la nueva alianza: esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano. Conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Este gran texto es una de aquellas palabras vitales y vigorosas que, más tajantes que una espada de doble filo, penetran hasta el sentimiento más íntimo. Es una de aquellas palabras que, para mi sentir, dan con los pensamientos más secretos, sacándolos a la luz y juzgándolos. Ante esta palabra, nuestra manera de hablar y de enseñar, de sentenciar y de juzgar, se me presenta como profundamente irredimida. En el asentimiento a esa palabra, aquello que para muchos era la expresión más sublime de la fe y de la lealtad, es decir, la sumisión incondicional a una autoridad religiosa, se me revela como pusilanimidad y temor servil, y con más confianza distingo detrás del santo fervor de algunos la parte oculta de presunción y de odio. Con esta palabra de la Escritura, todos los que participan en la alianza nueva reciben la promesa del conocimiento de la ley y del conocimiento del Señor, a través de la experiencia personal de cada uno, y todo intento de adoctrinar a otros acerca del conocimiento de Dios, de su ley y de su juicio es rechazado expresamente como intromisión en una prerrogativa de Dios. A cada uno de nosotros se le confirma que puede confiar en su experiencia religiosa personal. Es más, tiene que confiar en ella, y esta confianza no le hace culpable sino libre. Yo incluso entiendo esta palabra de la siguiente manera: el conocimiento del Señor y de su ley justamente me es posible, porque puedo confiar en el perdón radical y definitivo de mi culpa, ya que solo en la confianza en este perdón radical encuentro la fuerza de estar atento, independientemente de toda autoridad exterior, a aquello que en cada experiencia cotidiana me llega como conocimiento del Señor y como exigencia del Dios. Aquí quisiera hacer un balance, resumiendo estas reflexiones en tres tesis. 1. El diálogo sobre la experiencia personal en la fe se dificulta en la Iglesia. Como principal medio de presión sirve la referencia a una autoridad. 2. En última instancia, toda autoridad religiosa se basa en una experiencia personal. Por tanto, mi propia experiencia religiosa no puede ser desvalorada por la referencia a una autoridad. 3. También la tradición bíblica conoce el primado de la revelación privada. El intercambio. El resultado de estas reflexiones sería: si yo digo, yo creo desde la experiencia de la comunidad, esto no puede equivaler al conformismo. No significa la sumisión colectiva a una doctrina religiosa. No tiene nada que ver con la unanimidad de opiniones y afirmaciones, característica de organizaciones totalitarias, ya que la fe se sustrae a toda presión exterior, y la comunidad se caracteriza precisamente porque sus miembros no se limitan en su integridad personal, sino que la reconocen y la fomentan. La mejor imagen para la fe, desde la experiencia de la comunidad,
sería para mí la de un conjunto de jazz. Cada uno de los músicos toca su propia melodía con su propio instrumento, desarrollando al máximo su talento y sus ideas musicales. No obstante, cada músico está atento a los demás, se deja inspirar por las melodías de los demás, busca un complemento, una continuación, un contraste, una variación o una armonía adecuados. Se siguen mutuamente sin abandonar sus propias ideas, ni entorpecerse ni dominar a los demás. Y justamente en el máximo despliegue de su individualidad, logran un resultado conjunto, una gran riqueza de melodías, de ritmo y de plenitud de sonido. Transfiriendo esta imagen a la Iglesia, vemos que de ninguna manera hay que temer un caos si les damos una oportunidad real a la experiencia personal con la fe y al intercambio libre de estas experiencias. Imaginemos un grupo de cristianos en el que todos están convencidos del valor singular de la experiencia personal en la fe. En este grupo nadie tiene que temer que su experiencia personal sea puesta en duda o menospreciada. Nadie le ridiculiza o le ataca. Así puede encarar con valentía sus sentimientos y miedos, sus dudas y comprensiones, tomándolos en serio. En consecuencia, tiene que confrontarse de forma más diferenciada con sus deseos, motivaciones y conflictos. Ya no puede pasar la responsabilidad de su fe a otros. Las preguntas se dirigen a él mismo, por lo que cobra un significado nuevo y único, para sí mismo y para los demás. En este grupo ninguno busca su seguridad religiosa, aferrándose a determinadas enseñanzas o mandamientos. Así, tampoco puede caer en la tentación de usar el dogma y la ley como monedas para sopesar quién es pobre y quién rico ante Dios. El dogma y la ley ya no se utilizan como medidas para determinar qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué es malo. La palabra del otro nunca me alcanza como una exigencia general o como un juicio, sino como expresión de una experiencia personal o de una duda personal, o de un sentimiento o de una pregunta. Así pues puedo escuchar el significado de su palabra con una actitud mucho más abierta, por lo que gana una relevancia inmediata. Para poder corresponder a la comunicación personal del otro, en mi interior tengo que dar espacio a su experiencia. Tengo que abrirme e intentar sintonizar con ella. Solo así me doy cuenta de si mi experiencia corresponde a la suya o si su experiencia me sigue siendo extraña. Aquello que experimento al acceder a la experiencia del otro y al escucharme a mí mismo, se lo devuelvo al otro como respuesta. En consecuencia, en él ocurre lo mismo que antes ocurrió en mí. Recibe el mensaje en su interior, le concede un espacio y lo comprueba en relación a su propia experiencia. Después me devuelve como respuesta el eco que mi experiencia encontró en él. Así se desarrolla un intercambio de experiencias personales en la fe. Cada uno de los interlocutores permanece libre y únicamente responsable de sí mismo, pero, no obstante, cada uno se ve tanto desafiado como apoyado por el otro. Esta conversación sobre la fe se convierte en diálogo. Enfermedades graves o accidentes y suicidios en el seno de la familia o de la red familiar son desencadenados por procesos que se entrelazan con imágenes del cielo, de sufrimiento y de expiación en lugar de otras personas, de un reencuentro después de la muerte y de inmortalidad personal. Estas imágenes seducen a un pensar y desear y actuar mágicos, en los que el enfermo o el moribundo cree que, a través del sufrimiento deliberadamente aceptado, puede redimir a otros de su sufrimiento, aunque éste forme parte de su destino. La comunidad unida por el destino. A esta comunidad de personas unida por el destino, en la que obran estas ideas fatales, pertenecen los hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces algún bisabuelo, y todos los que hicieron sitio para uno de estos miembros de la familia. Entre los que hicieron sitio cuentan cónyuges anteriores de los padres y de los abuelos, o relaciones comparables a un matrimonio,
por ejemplo, novios anteriores. Asimismo forman parte todos aquellos cuya desaparición o desgracia otros pudieron acceder a este grupo o tuvieron alguna ventaja en otro ámbito. El vínculo y sus consecuencias. En esta comunidad unida por el destino, todos se hallan atados a todos. Donde más fuerza cobra el vínculo creado por el destino es de hijos a padres, entre hermanos y entre marido y mujer. Asimismo, se crea un vínculo especial desde las personas que entraron en el sistema posteriormente hacia aquellos que hicieron sitio para ellos, especialmente si estos tuvieron una suerte difícil, por ejemplo, el vínculo que se desarrolla entre los hijos de un segundo matrimonio de un hombre hacia su primera mujer que murió de parto. El vínculo es menos fuerte de padres a hijos o de aquellos que hicieron sitio a los que les siguieron en ese lugar. Por ejemplo, de una novia anterior del marido a su mujer posterior. Similitud y compensación. Por este vínculo, pues, los posteriores y más débiles pretenden sujetar a los anteriores y más fuertes para que éstos no se vayan, o si ya se fueron desean seguirles. Por este vínculo, los aventajados pretenden asemejarse a los que sufren la desventaja. Así pues, los hijos sanos quieren parecerse a sus padres enfermos, y los pequeños, inocentes, a los grandes culpables. Por este vínculo los sanos se sienten responsables de los enfermos, los inocentes de los culpables, los felices de los desdichados y los vivos de los muertos. Por lo tanto, los que reciben la ventaja están dispuestos a arriesgar y a ofrecer tanto su salud como su inocencia, su vida como su felicidad por la salud, la inocencia, la vida y la felicidad de otros, ya que albergan la esperanza de poder asegurar o salvar la vida y la felicidad de otros miembros de esta comunidad, renunciando a su propia vida y a su propia felicidad. Y esperan poder recuperar y restablecer la vida y la felicidad de otros, aunque ya estén perdidas. Así pues, del vínculo y del amor que este vínculo comporta en la comunidad de la familia y de la red familiar, nace la necesidad imperiosa de llegar a un equilibrio entre la ventaja de unos y la desventaja de otros, entre la inocencia y la felicidad de unos y la culpa y la desdicha de otros, entre la salud de unos y la enfermedad de otros, y entre la vida de unos y la muerte de otros. Es esta necesidad la que lleva a una persona a desear también la desdicha donde otro miembro de su sistema fue desdichado, donde otro cayó enfermo o contrajo una culpa. Una persona sana o inocente también enferma o se hace culpable, y donde una persona querida murió, otra persona próxima a ella desea morir también. En el seno de esta comunidad tan estrechamente unida por el destino, el vínculo y la necesidad de compensación llevan a la participación y a la imitación de la culpa y de la enfermedad de otros, de su destino y de su muerte. Asimismo, se intenta pagar la salvación de otros con la desgracia propia, la curación de otros con la propia enfermedad, la inocencia de otros con la culpa o la expiación propia, y la vida de otros con la propia muerte. La enfermedad sigue al alma. Dado que esta necesidad de semejanza y compensación anhela la enfermedad y la muerte, por así decirlo, la enfermedad sigue al alma. Por lo tanto, aparte de la ayuda médica en un sentido más estricto, la sanación requiere también la ayuda de personas que conocen las necesidades del alma. Bien sea que el médico mismo reúna ambos aspectos, bien sea que otra persona complemente el trabajo médico atendiendo la psique. Ahora bien, mientras el médico se esfuerza por curar la enfermedad a través de su tratamiento, el psicoterapeuta más bien se retiene, ya que lleno de asombro, se halla ante fuerzas con las que le parecería arrogante competir. Así pues, intenta cambiar un destino fatal, estando en sintonía con estas fuerzas, convirtiéndose más bien en su aliado que en su enemigo. A este respecto quisiera referir un ejemplo.
mejor que sea yo que tú. Durante una hipnoterapia, una joven paciente de esclerosis múltiple se vio a sí misma de niña, arrodillada delante de la cama de su madre paralítica, formulando interiormente este propósito: querida mamá, mejor que sea yo que tú. Para los demás participantes del grupo fue una experiencia profundamente conmovedora ver cuánto una hija ama a sus padres, y la mujer joven se sentía en paz consigo misma y con su suerte. Una participante, sin embargo, no pudo soportar ese amor dispuesto a tomar sobre sí enfermedades, dolores e incluso la muerte por el bien de la madre. Le dijo al terapeuta: deseo de todo corazón que puedas ayudarle. El terapeuta se quedó perplejo. Para él fue como si lo hubiera deshecho todo. Ya que, ¿cómo es posible que alguien trate el amor de la hija como si fuera algo malo? ¿Acaso no heriría el alma de la hija, agravando su sufrimiento en vez de aliviarlo? ¿Acaso la hija no guardaría aún más celosamente su amor a la madre, aferrándose aún más apasionadamente a su esperanza y a su propósito, surgidos en aquel momento, de salvar a la madre amada a través de su propio sufrimiento? Aún quisiera presentar otro ejemplo más. En un grupo, una mujer joven, que también padecía de esclerosis múltiple, configuró su familia de origen y la trama relacional que reinaba en su seno. Así pues, estaba la madre y a su izquierda el padre. Enfrente de ellos se encontraba la paciente, como hija mayor, a su izquierda, el hermano siguiente, que murió de un paro cardíaco a los 14 años, y a la izquierda de este el hermano más joven. Partiendo de esta constelación, el terapeuta le pidió al representante del hermano muerto que saliera por la puerta, lo cual en una constelación familiar significa morir. En el momento en el que salió por la puerta, la cara de la hija se iluminó de golpe, y también la madre se sintió mucho mejor. Después el terapeuta envió fuera al hermano menor, y después al padre, porque había notado que también ellos tendían a salir del sistema. En cuanto habían salido todos los hombres, lo cual significa que todos estaban muertos, la madre se enderezó con un gesto triunfante, quedando claro que era ella la que se sabía presa de la muerte. Cualquiera que fuera el motivo, y también, cuán aliviada se sentía al ver que otros estaban dispuestos a tomar sobre sí la muerte en lugar de ella. A continuación el terapeuta volvió a llamar a los hombres y en su lugar envió fuera a la madre. De repente todos se sintieron librados de la obligación de participar en el destino de la madre y se encontraban bien. El terapeuta, sin embargo, sospechaba que también la esclerosis múltiple de la hija estuviera relacionada con el hecho de que la madre se sintiera obligada a morir. Por lo tanto, hizo entrar nuevamente a la madre, la puso al lado del padre y la llevó a la hija al lado de ella. A continuación le dijo a la hija que mirara a la madre con amor y que le dijera a los ojos y a la cara: «Mamá, yo lo hago en tu lugar». Al pronunciar estas palabras, la cliente se puso radiante y el significado y la finalidad de su enfermedad quedaron claros para todos los presentes. ¿Qué puede hacer, pues, un médico o un psicoterapeuta y de qué se debe guardar? El amor consciente. Sacar a la luz el amor del hijo es frecuentemente todo lo que puede y debe hacer un terapeuta que conoce la envergadura de ese amor. Cualquiera que sea la carga que haya tomado sobre sí por este amor, el hijo tiene la seguridad de estar siguiendo fielmente a su conciencia, sintiéndose noble y bueno. Ahora bien, en cuanto con la ayuda de una persona entendida haya podido salir a la luz el amor del hijo, quizás se haga patente también que la meta de ese amor permanece inalcanzable, ya que ese amor alberga la esperanza de poder sanar a la persona amada a través de sus sacrificios, de poder protegerla de la desgracia, de poder expiar su culpa, y aunque haya muerto la persona amada, llega al extremo de pensar que incluso podría recuperarla de entre los muertos. Por tanto, si junto con el amor infantil también se hacen patentes sus fines infantiles, el hijo, ahora adulto, quizás se dé cuenta de que con su amor y con sus sacrificios no puede superar ni la enfermedad, ni el destino, ni la muerte de otros.
sino que debe encararlos con impotencia y con valentía, asintiendo a ellos tales como son. Así pues, las metas del amor infantil y los medios para alcanzarlas son desengañados en cuanto salen a la luz, ya que forman parte de un concepto mágico del mundo que resulta insostenible ante el conocimiento del adulto. El amor, sin embargo, perdura. Una vez descubierto, el mismo amor que en otros momentos lleva a la enfermedad, ahora se une al conocimiento para buscar otra solución consciente, neutralizando así las influencias enfermizas donde aún sea posible. En este sentido, el médico y otros terapeutas quizás puedan señalar determinados pasos, pero solo si el amor del hijo, porque ellos lo vieron, permanece a la luz, y solo si este amor, por su reconocimiento, puede dirigirse a algo nuevo y más grande. Prefiero desaparecer yo antes que tú. En muchos casos descubrimos como condición previa de una enfermedad mortal una decisión del hijo o de la hija ante una persona amada, decisión que se resume en la frase de prefiero desaparecer yo antes que tú. En una anorexia la decisión es esta: prefiero desaparecer yo antes que tú, querido papá. En la esclerosis múltiple el propósito fue prefiero desaparecer yo antes que tú, querida mamá. Una dinámica similar se encontraba antes en los casos de tuberculosis y sigue siendo actual en los casos de suicidio y de accidentes mortales. Aunque tú te vayas, yo me quedo. ¿Cuál sería pues la solución que realmente ayuda y sana cuando esta dinámica aparece en la conversación con el enfermo? Toda buena descripción de un problema siempre contiene ya su solución. Y esta obra a través de la misma descripción. La solución comienza en el momento en el que se descubre la frase nociva y el paciente la pronuncia y la afirma ante la persona amada con toda la fuerza del amor que le impulsa. Prefiero desaparecer yo antes que tú. En este punto es importante que la frase se repita hasta que la persona amada aparezca realmente como persona, y a pesar de todo el amor se perciba y se reconozca como separada del propio yo. De lo contrario, se mantienen la simbiosis y la identificación, malográndose la distinción y la separación fundamentales para una solución. En cuanto se logra pronunciar esta frase con amor, se trazan unos límites claros, tanto alrededor de la persona amada como alrededor del propio yo, separando así el propio destino del de la otra persona. Además, la frase obliga a la persona a ver no solo su propio amor, sino también el amor de la persona amada, y la obliga a darse cuenta de que aquello que pretende hacer en lugar de la persona amada más bien supone una carga para ésta en vez de una ayuda. Entonces también es el momento de decirle aún otra frase más a la persona amada. Querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, quien quiera que sea, aunque tú te vayas, yo me quedo. A veces, sobre todo si la frase se dirige al padre o a la madre, el paciente aún añade: querido padre, querida madre, bendíceme, aunque tú te vayas, yo aún me quedo. Contaré un ejemplo. El padre de una mujer tenía 2 hermanos disminuidos, el uno sordo y el otro psicótico. Él mismo sentía la necesidad de unirse a sus hermanos para compartir su suerte y mostrar su lealtad con ellos, ya que no podía soportar su propia felicidad al lado de la desdicha de ellos. Su hija, sin embargo, notó el peligro y saltó a la brecha. En lugar de su padre se puso ella al lado de los hermanos, y en su corazón le decía al padre: querido padre, prefiero irme yo con tus hermanos antes que tú, y, querido papá, prefiero compartir yo su desgracia antes que tú. Y la hija desarrolló una anorexia. Pero ¿cuál sería la solución para ella? Tendría que pedirle a los hermanos del padre, aunque solo fuera en su interior: por favor, bendecid a mi padre si se queda con nosotros, y bendecidme a mí si me quedo con mi padre.
Te sigo. Detrás del deseo de desaparecer del padre o de la madre, deseo que el hijo pretende evitar con la frase de mejor que sea yo que tú, por parte de los padres frecuentemente se halla otra frase que ellos pronuncian como hijos hacia sus propios padres o hermanos, cuando estos murieron pronto o estuvieron seriamente enfermos o disminuidos. La frase es esta: te sigo. O más concretamente, te sigo a tu enfermedad o te sigo a la muerte. Así pues, la primera frase que obra en la familia es te sigo. También en este caso se trata de la frase de un niño, pero más tarde, cuando estos niños ya se han convertido en padres ellos mismos, sus hijos a su vez evitan que la cumplan diciendo mejor que sea yo que tú. Aún viviré un poco, donde aparece la frase te sigo como trasfondo de enfermedades graves, de accidentes o de intentos de suicidio. La solución que ayude y que sana sería también que el hijo le diga y le prometa a la persona amada, con toda la fuerza del amor que lo mueve: querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, te sigo. También aquí es importante que la frase se repita todas las veces necesarias hasta que la persona amada sea vista como una persona real y, a pesar de todo el amor, pueda ser percibida y reconocida como separada del propio yo. Así el hijo se da cuenta de que su amor no supera la frontera entre él y la persona amada muerta, y que tiene que parar ante estos límites. También aquí la frase obliga a reconocer tanto el propio amor del hijo como el amor de la persona amada, y a comprender que ésta puede llevar y cumplir su destino con más facilidad cuando no le sigue nadie, sobre todo no su propio hijo. Así pues, el hijo puede decirle también una segunda frase a la persona amada que murió, la frase principal que lo libera y lo redime de la obligación de imitar su suerte fatal: querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, tú estás muerto. Yo aún viviré un poco más, después moriré también. Cuando el hijo ve que uno de sus padres quiere seguir a alguien de su propia familia de origen a la enfermedad o a la muerte, tiene que decirle: querido padre, querida madre, aunque tú te vayas yo me quedo, o aunque tú te vayas te recuerdo con cariño y siempre seguirás siendo mi padre o mi madre. O cuando uno de los padres se suicidó: respeto tu decisión y tu destino, siempre seguirás siendo mi padre, mi madre, y yo siempre seguiré siendo tu hijo. La fe que lleva a la enfermedad. Ambas frases, mejor que sea yo que tú y te sigo, se dicen y se cumplen, con la conciencia tranquila y con la convicción de ser inocente. Al mismo tiempo corresponden al mensaje y al ejemplo cristianos, por ejemplo las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, y también corresponden a la exhortación a sus discípulos de seguirlo en el camino de la cruz hasta la muerte. La doctrina cristiana de la redención a través del sufrimiento y de la muerte, y el ejemplo de santos y héroes cristianos, afirman la convicción y la esperanza del niño de poder tomar sobre sí la enfermedad, la desgracia y la muerte en lugar de otros. Asimismo afirman la idea de que, pagándole a Dios y al destino con su propio sufrimiento y con su propia enfermedad, podría librar a otros de su sufrimiento y de su enfermedad, o salvarlos de su muerte muriendo él mismo. Y si en la tierra no lograra su salvación, nuevamente podría encontrar a las personas amadas que la muerte le arrebató, perdiendo como ellos la vida y volviendo a encontrarla, según cree, a través de la muerte. El amor que sana. En estas implicaciones, la sanación y la salvación se hallan más allá de la mera intervención médica o terapéutica. Exigen una realización religiosa, una conversión a algo más grande que sobrepasa y despoja de su poder todo pensar y desear mágicos. Este algo más grande sería, a diferencia de la promesa engañosa del cielo, la tierra. Quien afirma la tierra, con ella afirma tanto su plenitud como también su principio y su final.
A veces el médico u otra persona que acompaña a la persona afectada puede preparar y apoyar esta realización. Esta, sin embargo, no está a su disposición ni sigue a ningún método, como si de causa y efecto se tratara. Cuando se logra, pide lo último y se vive como una gracia. Como ejemplo de esta conversión a algo más grande, presento otra vez una historia que ya aparece en otro contexto similar y bajo el título de la fe mayor. Su lema y su tema, sin embargo, me parecen esenciales para la comprensión de estas ideas. Fe y amor. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios diciendo: levántate, toma tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Tomó al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos y sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento escuchó otra voz, y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? También otro hombre, por la noche, oyó en sueños la voz de Dios diciendo: levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Y le respondió cara a cara: no lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? La enfermedad como expiación. Otra dinámica que conduce a enfermedades y al suicidio, accidentes y a la muerte es el deseo de expiar una culpa. A veces se concibe como culpa lo que sobrevino de forma imprevista a lo que se sustrajo a toda influencia humana, por ejemplo, un aborto, o la enfermedad, la disminución o la muerte temprana de un hijo. En estos casos es de gran ayuda mirar a los muertos con amor, encarar el dolor y dejar en paz lo que esté pasado. Asimismo, cuando el destino de una persona encierra incidentes que a otros le causaron algún daño, mientras que para él resultaron ser ventajosos o incluso les debe su salvación o su vida, también estos hechos se viven como una culpa. Por ejemplo, si la madre de un niño muere en el parto. Pero también existe la culpa real, responsabilidad personal de una persona, por ejemplo, donde alguien abortó un hijo o lo dio para la adopción, sin que hubiera ninguna necesidad auténtica, o si, sin escrúpulos, exigió o hizo algo grave a otra persona. Frecuentemente se pretende reparar la culpa personal, o que forma parte de un destino, a través de la expiación, pagando el daño hecho, dañándose a sí mismo, saldando la culpa a través de la expiación, y según se cree compensándola de esta manera. También estos procesos, por muy perjudiciales que sean para todos los implicados, son fomentados por enseñanzas y ejemplos religiosos, por ejemplo, la fe en el sufrimiento y en la muerte redentores, y la fe en la purificación del pecado y de la culpa, a través del autocastigo o del sufrimiento sobrevenido desde afuera. La compensación a través de la expiación causa un doble sufrimiento. La expiación sacia nuestra necesidad de compensación, pero si la compensación se busca a través de enfermedades, accidentes o de la muerte, ¿qué se logra realmente? En lugar de un perjudicado hay dos, y en lugar de un muerto, aún hay otro más. Aún peor, para las víctimas de la culpa, la expiación significa un doble daño y una doble desgracia, puesto que su desgracia nutre otra desgracia,
su daño aún causa más daño, y su muerte aún le trae la muerte a otras personas. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto más: la expiación es barata, al igual que en el pensar y actuar mágicos, donde la salvación de otros únicamente se gana a través de la propia desgracia, pensando que el propio sufrimiento bastaría para redimir al otro. Así también ocurre en la expiación: solo basta con sufrir o morir, sin tener en cuenta la relación ni ver al otro, y sin sentir el dolor por su desgracia, teniéndolo presente como persona, y sin que después, con su asentimiento y con su bendición, haya que hacer nada para otros. Por lo tanto, también en la expiación se intenta pagar una deuda devolviendo exactamente lo mismo. También aquí el actuar se sustituye por el sufrir, la vida por la muerte y la culpa por la expiación. De manera que también aquí bastan el sufrimiento y la muerte sin actuar ni esforzarse. Y al igual que la desgracia, el sufrimiento y la muerte aún aumentan y crecen a través de las frases de mejor que sea yo que tú y de te sigo, una vez realizadas, así también en el caso de la expiación realizada. Un hijo cuya madre murió al darle la vida a él, siempre se sentirá en deuda con ella, ya que ella pagó su vida con su propia muerte. Ahora bien, si el hijo lo expía haciéndose sufrir a sí mismo, es decir, si se niega a tomar su vida, aunque sea el precio de la vida de su madre, o si en expiación incluso se suicida, la desgracia resulta doblemente grave para la madre. Así el hijo no toma el obsequio de la vida que ella le dio, ni tampoco respeta su amor ni su voluntad de dárselo todo. Su muerte, por tanto, fue en vano. Aún más, en vez de dar vida y felicidad, aún produciría más desgracia, y en lugar de un muerto habría dos. Si pretendemos ayudarle al hijo en esta situación, tenemos que tener en cuenta que, en su interior, siente tanto el deseo de expiar como también el deseo de mejor que sea yo que tú y de te sigo. Así pues, únicamente podemos influir positivamente sobre el deseo nefasto de expiar si también logramos encontrar la solución positiva para las frases de mejor que sea yo que tú y de te sigo. La compensación a través del tomar y de los actos de reconciliación. ¿Cuál sería pues una solución para este hijo adecuada para él y para su madre? El hijo tendría que decir: querida mamá, ya que pagaste un precio tan alto por mi vida, que no haya sido en vano, le sacaré provecho en tu memoria y en tu honor. En consecuencia, el hijo tiene que actuar en vez de sufrir, rendir en vez de fracasar y vivir en vez de morir. De esta manera, su unión con la madre sería muy diferente que siguiéndolo a la desgracia y a la muerte. Pereciendo en una unión simbiótica con la madre, su vínculo es tan solo ciego y despersonalizado. En cambio, si realiza algo que fomente la vida, en memoria de su madre y de su muerte, si toma su vida haciendo que también otros participen en ella, su unión con la madre es totalmente distinta. Se encuentra delante de ella mirándola con amor. Ya que si de esta manera toma su vida, conduciéndola a su plenitud, el hijo tiene presente a su madre y la lleva en su corazón. Así, de la madre al hijo fluyen la bendición y la fuerza, porque por amor a ella convierte su vida en algo especial. A diferencia de la compensación procurada a través de la expiación, que no es más que una compensación a través de la fatalidad, del daño y de la muerte, esta sería la compensación positiva. Sin embargo, a diferencia de la compensación a través de la expiación, que resulta barata y perjudicial, que toma sin llegar a la reconciliación, la compensación positiva es cara. Pero ella aporta la bendición, permitiendo que la madre se reconcilie con su destino y el hijo con el suyo, ya que lo positivo que el hijo realiza en memoria de su madre se logra a través de ella. A través de su hijo, la madre participa en ello. Ella sigue viviendo y actuando en los actos de su hijo. A diferencia de la compensación mágica, esta sería la compensación que corresponde a la tierra. Sigue la comprensión de que nuestra vida es única y que pasando hace sitio para la vida futura.
y aunque ya haya pasado, nutre la vida presente. La expiación sustituye la relación. Mediante la expiación evitamos encarar la relación, ya que a través de la expiación tratamos la culpa como un asunto en el que se paga el daño con algo que nos cueste personalmente. Pero ¿qué puede conseguir esta expiación cuando le he cometido una injusticia con una persona, llevándola a la desgracia y causándole daños irreparables? Solo puedo procurar mi propia descarga a través de la expiación, dañándome a mí mismo y perdiendo de vista al otro, puesto que si centro mi atención en el otro, tengo que reconocer que con mi expiación pretendo borrar algo que no puede ser disuelto. Lo mismo se aplica a la culpa como responsabilidad personal. Frecuentemente una madre pretende expiar un aborto o la pérdida de un hijo por otras razones, contrayendo una enfermedad mortal o abandonando la relación con el marido y padre del niño, o renunciando a relaciones posteriores. También la expiación de una culpa personal se realiza de manera inconsciente, incluso a pesar de su negación o de la explicación a un nivel consciente. A veces, aparte de la necesidad de expiación, las madres desarrollan el deseo de seguir al hijo muerto, de la misma manera que un hijo desea seguir a la madre muerta. Pero, así podemos suponer. También un hijo que murió por culpa de la madre le dice: mejor que sea yo que tú. Así pues, si la madre, para expiar su culpa, cae enfermo o muere, la muerte del hijo ofrecida por la madre fue en vano. También en la culpa personal la solución consiste en sustituir la expiación por actos de reconciliación. Esto se logra mirando a los ojos a la persona que fue tratada injustamente o a la que se causó un daño grave. Así, por ejemplo, la madre debe mirar al hijo abortado o no reconocido o abandonado hasta que aparezca ante ella como una persona real y decirle: lo siento, y ahora te doy un lugar en mi corazón, y lo repararé hasta donde aún pueda hacerlo. Y quiero que participes en lo bueno que hago en tu memoria, pensando en ti. Así, la culpa no sería en vano, ya que lo bueno que la madre, o quien quiera que sea, realiza en memoria de este hijo, teniéndolo presente, se realiza con el hijo y a través de él. Este tiene parte en los actos de la madre y durante un tiempo permanece unido a ella. En la tierra, la culpa pasa, y aún otro aspecto merece especial atención en el tema de la culpa. Esta pasa y debe tener la posibilidad de pasar. Solo ante el cielo existe la culpa eterna. En la tierra es efímera, y como todo en la tierra realmente pasa al cabo de un tiempo.